Entré pobre ante sus ojos y salgo más rico que todos ustedes. 4 días antes de mi boda, el adinerado padre de mi prometido, Harold Blackwell, me metió un cuero prenupcial en la cara, sonriendo con suficiencia como si ya hubiera ganado. No dejaré que un hombre pobre como tú le robe el dinero a mi hija. Lo que no sabían era que tenía 29 millones de dólares, mi propio abogado y un plan que borraría esas sonrisas de suficiencia. ¿Conocen esa sensación cuando entran en un restaurante elegante y la anfitriona los mira así? Multiplíquenlo por 1000. Súmenle generaciones de riqueza y arrogancia, y tendrán una tarde de martes en el salón de los Blackwell. Sentado en un sillón de cuero que valía más que la mayoría de los coches, contemplando la guerra financiera disfrazada de asunto familiar. La respuesta de Harold Charleston a Gordon Gekko deslizó un cuero prenupcial sobre una mesa de caoba más gruesa que una novela de Stephen King. Su voz transmitía esa profunda condescendencia que solo parece crear el dinero heredado. Levantó su vaso de cristal de brandy escandalosamente caro y tomó un sorbo que gritaba: «¡Jaque mate, campesino!». A su lado, mi prometida, Isabelle, estaba sentada como una muñeca de porcelana, con las manos perfectamente cuidadas cruzadas sobre su regazo y los ojos fijos en la alfombra persa. La mujer con la que planeaba casarme no podía mirarme los ojos mientras su padre intentaba menospreciarme. Margaret, la madre de Isabelle, encaramada en un vestido de Chanel como un buitre, con los labios fruncidos en lo que podría haber sido un juicio, o simplemente su rostro rico y en reposo. «Tómate tu tiempo para leerlo», continuó Harold en un tono que sugería exactamente lo contrario, aunque estoy seguro de que un hombre de tu origen encontrará el lenguaje bastante sencillo. Esa pausa antes del trasfondo estaba cargada de desdén. Lo que pasa con las suposiciones es que hacen tropezar a la gente, especialmente a quienes creen que han. Cubrió cada ángulo. Harold pensó que estaba jugando al ajedrez mientras yo estaba atascado con las damas. Vio lo que quería ver. Un don nadie de cuello azul que tuvo suerte con su hija y estaba tratando de ascender a la alta sociedad usando su fondo fiduciario. Lo que no sabía era que yo no era el hijo del mecánico en apuros que imaginaban. Claro, comencé por ahí. Pero mientras los pozos negros bebían champán en las fiestas benéficas, yo estaba construyendo algo real. 29 millones de dólares. Eso es lo que mi contador dijo que era mi patrimonio neto y seguía creciendo. Propiedades de inversión en 3 estados. Una firma de capital privado que lo aplastaba silenciosamente y suficientes activos líquidos para hacer que el presupuesto de brandy de Harold pareciera calderilla. Venía de la nada. Papá dirigía el taller de reparación de automóviles Miche en el lado equivocado de Savannah, un pedazo sucio de cielo que olía a petróleo, decepción y sueños de clase trabajadora. El taller tenía 3 sillas en la sala de espera, 2 tambaleándose como universitarios borrachos, y una cafetera más vieja que yo. Las manos de papá estaban permanentemente manchadas de negro bajo las uñas, desgastadas como insignias de honor. Porque así era el verdadero trabajo. Un hijo, me decía mientras yo, le pasaba llaves inglesas más viejas que las de algunos compañeros. Hay 2 tipos de personas en este mundo: los que trabajan por dinero y los que hacen que el dinero trabaje para ellos. Somos del primer tipo, pero eso no significa que no podamos aprender a ser del segundo. Mamá daba clases de matemáticas en la secundaria Jeffersonville, el tipo de lugar donde la falta de fondos era ser educado. Y un milagro describía a cualquier niño que se graduara sabiendo las tablas de multiplicar. Volvía a casa con historias de niños de 12 años que no podían pagar el almuerzo, pero resolvían ecuaciones que dejaban perplejos a los niños de mejores escuelas. Nuestras vacaciones eran excursiones de un día a museos gratuitos en el centro. Mis zapatillas eran imitaciones que duraban 6 meses antes de desmoronarse. Pero crecer, la pobreza enseña lecciones que ningún fondo fiduciario puede comprar. Cada dólar importa. Nada te es regalado. Y si quieres algo, luchas por ello. La preparatoria era una época de trabajo duro. Mientras mis compañeros de clase descubrían cómo colar cerveza en los partidos de fútbol, yo trabajaba de noche en Murphy's Grocery, reponiendo estantes desde las 6 hasta la medianoche. Salario mínimo, a veces propinas, ahorraban cada centavo, mientras otros se lo gastaban en películas y comida del centro comercial. La beca para Colombia llegó tras interminables horas de estudio y un ensayo sobre las dificultades que hizo llorar al comité de admisiones. Beca completa, matrícula, alojamiento, comida, todo. Cuando llegó la carta de aceptación, mamá lloró tanto que tuvo que sentarse en el suelo de la cocina. Papá solo asintió. Sabía que lo tenías, hijo. La universidad fue un choque cultural. Un chico rudo de Savannah con 2 pares de vaqueros y una ética de trabajo lo suficientemente fuerte como para impulsar una ciudad,
mezclado con otros chicos que pensaban que vivir a la intemperie significaba quedarse en un hotel de 3 estrellas en lugar de 5. Hablaban con naturalidad sobre las vacaciones de primavera en Europa, se quejaban de que les hubieran reducido la paga de $2,000 a $1,500 al mes, y aún así conseguían hacerme sentir pequeño y extrañamente agradecido a la vez. Las conversaciones en la residencia eran surrealistas. Mi compañero de piso una vez se quejó durante 1 hora porque sus padres solo le compraban un BMW en lugar de Mercedes que quería. Mientras tanto, yo estaba averiguando si podría permitirme los libros de texto y la comida esa semana. Sus pagas mensuales podrían haber cubierto el alquiler de mi familia durante 3 meses. Mientras ellos trabajaban en reuniones de fraternidades y se apoyaban en los vínculos del club de campo de papá, yo estaba en la biblioteca estudiando leyes de bienes raíces, tendencias de mercado y estrategia de inversión. Mientras ellos dormían las resacas de fiestas que no podía permitirme, analicé los mercados inmobiliarios y encontré propiedades infravaloradas en barrios que me hacían sentir como en casa. Laura Kessler fue una de las pocas que lo entendió. Futura abogada, aguda como una cuchilla, la clase de amiga que te ayudaría a enterrar un cadáver sin preguntar por qué. Venía de una familia adinerada. Quizás no de la fortuna de Blackwell, pero sí lo suficiente como para ver privilegios y agallas. Laura se dio cuenta de lo que estaba construyendo cuando aún solo eran hojas de cálculo y planes nocturnos. No solo eres inteligente, me dijo en 2º año, eres inteligente con hambre. Eso es peligroso. Lo dijo como un elogio. Para cuando me gradué, había revendido 3 propiedades y tenía el capital para aspirar a más. Mientras mis compañeros pulían sus currículums y rogaban a las empresas que los contrataran, yo tomaba riesgos calculados y sentaba las bases de un imperio. Conocí a Isabelle en una subasta benéfica de arte en Charleston. Se paró frente a una salpicadura de arte abstracto que parecía como si alguien hubiera estornudado sobre un lienzo, impactando con esa naturalidad propia de los estilistas. La Galería Meridian era el tipo de lugar donde el champán costaba más que el de la mayoría de la gente. Comestibles, y el arte tenía un precio de oro líquido. ¿No eres fan del expresionismo abstracto?, preguntó, su acento sureño. Cálido pero no condescendiente. Hablamos durante 1 hora y ella parecía diferente. Odiaba la pretensión. Dijo que todo era para presumir. Todos solo compiten para superarse en caridad. A la mitad no le importa la causa. Trabajaba en una organización sin fines de lucro para la financiación de la educación y hablaba con verdadera convicción. Tirar dinero a los problemas no los soluciona, dijo. Tienes que entenderlos. Ensuciarte las manos. Estaba enganchado. Aquí estaba una mujer de un mundo que solo había visto en películas, hablando sobre el trabajo real y los problemas reales. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante italiano que ella eligió. Grandes porciones, recetas familiares, comida que se sentía humana. Le encantaba que hubiera trabajado por todo lo que tenía. Dijo que la mayoría de los hombres que conocía no habían trabajado un día en sus vidas. Con el paso de los meses, me presentó su mundo. Fines de semana en yates donde los barcos eran más grandes que las casas. Galas benéficas y salones de baile que pertenecían a Versalles. Almuerzos en jardines bien cuidados donde personas perfectamente vestidas discutían temas sin importancia. Pero Isabelle parecía estar por encima de las tonterías, poniendo los ojos en blanco. Conversaciones pretenciosas. Harold emergió como el patriarca, astuto hombre de negocios que había convertido el dinero heredado en mucho dinero mediante bienes raíces e inversiones estratégicas. Tenía la confianza que da el nunca equivocarse en nada importante. Margaret era una cortesía gélida envuelta en perlas y agresión pasiva, perfeccionando los cumplidos ambiguos. Preston, el hermano de Isabelle, era el ejemplo perfecto del privilegio heredado. Opiniones sobre todo, experiencia sin nada. Alrededor del 3er mes, comenzaron a aparecer grietas. La amabilidad de los Blackwell tenía la profundidad de las promesas de un político, una cortesía superficial que podía destrozarse con la más mínima provocación. Margaret era la reina de la guerra pasivo-agresiva, convirtiendo los insultos sutiles en una forma de arte que habría impresionado a los expertos en guerra psicológica. Durante una cena en su mansión, y cuando digo mansión, me refiero a ese tipo de lugar con una sala específica para arreglos florales, ella pronunció sutiles difamaciones con precisión quirúrgica. «Es realmente admirable lo mucho que has trabajado para llegar donde estás», dijo, cortando su filete Minan como estaba operando, con una voz desbordante de dulzura que te hacía buscar cuchillos escondidos. La mayoría de los hombres de tu entorno se habrían conformado con mucho menos. La forma en que enfatizaba el origen y se conformaba dejaba claro su significado. Harold prefería disfrazar los insultos como consejos de negocios. El juego de las inversiones es complicado.
Se necesitan años para comprender los matices. Odiaría verte en problemas. Pero Preston era crueldad casual disfrazada de humor fraternal. El punto de inflexión llegó durante una cena familiar informal cuando dijo: «Mejor asegúrate de no jugarte el futuro de mi hermana», haciendo girar su copa de vino con esa sonrisa de niño rico perfeccionada a los 10 años. Harold rió entre dientes con aprecio. Margaret le soltó una reprimenda simbólica que en secreto aprobaba. «¿Isabelle?», rió, ni sorprendida ni avergonzada. De hecho, rió con esa risita nerviosa que se da cuando se prioriza la autoconservación sobre la lealtad. Esa risa fue como un puñetazo en el estómago. Isabelle no era una princesa rebelde que luchaba contra los valores familiares. Ella era su hija perfectamente programada, interpretando un papel para hacerme sentir especial. La odio. Este pretencioso acto mundial era solo eso, un acto. 2 semanas antes de la boda, Harold empezó a buscar información con llamadas telefónicas transparentes, con la sutileza de un mazo. Solo para comprobar cómo estaba, decía con fingida calidez, como si de repente se hubiera apasionado por los arreglos florales y los planos de asientos. ¿Te va bien en el negocio? La economía es impredecible. Debe ser un reto para alguien de tu sector. ¿Mi sector? Como si estuviera dirigiendo un carrito de perritos calientes en lugar de una firma de inversión multimillonaria. Pero le seguí la corriente, dándole la información justa para que siguiera hablando sin revelarle absolutamente nada de valor. Era como ver a un cazador rodear a su presa, solo que el cazador llevaba un traje caro y bebía un brandy que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Las preguntas se volvían más específicas con cada llamada. ¿Qué tan diversificada estaba mi cartera? ¿Cuál era mi exposición a la volatilidad del mercado? ¿Tenía suficiente liquidez para gastos inesperados? Era como ser interrogado por el asesor financiero más persistente del mundo, solo que este asesor intentaba, para demostrar que estaba en la ruina en lugar de intentar enriquecerme. Mientras tanto, Isabelle comparaba las líneas de Harold sobre fusionar las finanzas para mayor simplicidad y transparencia. La transparencia financiera genera confianza, decía. ¿No quieres que seamos un equipo de verdad? No fue idea suya. Fue la estrategia de Harold, ejecutada a través de su hija entrenada. Cuando Harold deslizó el acuerdo prenupcial sobre su mesa, supe que sería feo. El documento estaba encuadernado en cuero que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, impreso en un papel tan grueso que podría usarse como chaleco antibalas. No era solo un contrato legal. Era una declaración de guerra disfrazada de papeleo de boda. Cada cláusula, un misil cuidadosamente elaborado, diseñado para volar mi independencia financiera en pedazos. El documento era el ahogamiento financiero en su máxima expresión. La cláusula 4.1 establecía con un lenguaje tan preciso que sería inamovible que cualquier activo adquirido durante el matrimonio se convertiría en propiedad exclusiva de Isabelle. Ni propiedad conjunta, ni bienes compartidos, ni siquiera una división al 50%. Todo sería suyo. Punto. Piénsalo. Cualquier crecimiento empresarial, ganancias de inversión, compra de propiedades, durante nuestro matrimonio, pasaría automáticamente a ser suya, simplemente porque estábamos casados cuando yo lo gané. Pero la verdadera obra maestra estaba enterrada en letra pequeña. Una cláusula que hacía irrevocable cualquier dinero que invirtiera en Blackwell Family Ventures, incluso en caso de divorcio. Así que, si Harold me convencía de asociarme en algún negocio inmobiliario imperdible, mi inversión pasaría a formar parte del imperio Blackwell para siempre, independientemente de lo que sucediera con nuestro matrimonio. Era elegante en su crueldad, sofisticado en su avaricia y absolutamente impresionante en su total desprecio por cualquier cosa que se pareciera a la justicia. Esto es bastante exhaustivo, dije. Harold hizo un gesto de desdén. Cosas comunes, solo protegiéndolos. Intereses de todos, añadió Margaret, fingida compasión por la complejidad del dinero familiar. Pero la reacción de Isabelle lo clavó en la herida. ¿Sabías de esto?, pregunté. Levantó la vista con resignación. Solo es papeleo. Solo papeleo. Como si mi independencia financiera fuera un pequeño detalle borrado con una firma. Esa noche, conduje hasta mi verdadero hogar, el ático de $3 millones en el centro que nadie en Blackwell. Familia sabía que existía. Lo había mantenido en secreto porque crecer pobre te enseña a guardar cartas cerca del pecho. Llamé a Laura. Necesito que lo cierres todo. En cuestión de horas, todo mi imperio financiero desapareció del alcance de Harold. Los activos se movieron a fideicomisos irrevocables. Las propiedades se transfirieron a LLC. Los activos líquidos se convirtieron en bonos al portador y cuentas en las Islas Caimán.
Todo se deslizó tras barreras legales que a los abogados de Harvard les llevaría años penetrar. Entonces hice la llamada que convertiría el día de la boda de Harold en una pesadilla. Le dije al organizador de la boda que me anotara como asistente a la ceremonia como invitado, no como el novio. La mañana de lo que se suponía que sería mi boda, elegí mi atuendo con cuidado. En lugar del smoking a medida que Isabella insistió en que pidiera, usé mi traje azul marino de Men's Wearhouse. Respetable, pero claramente de perchero, porque hoy no era el novio. Hoy, solo era otro invitado que supuestamente no podía permitirse el traje auténtico. Caminando por el pasillo como invitada, las cabezas se giraron, las conversaciones susurradas estallaron como un coro griego de confusión. Margaret me vio primero, con el rostro demacrado cuando vio mi traje fuera de la tienda. Harold marchó hacia mí, con el rostro revuelto por la confusión, la ira y el pánico. «¿Qué es esto?» siseó. «¿Qué estás haciendo?» Saqué el acuerdo prenupcial sin firmar y dije lo suficientemente alto para los bancos cercanos. «Dijiste fírmalo o no hay boda». No lo firmé. Los jadeos fueron audibles. Los mejores de Charleston se dieron cuenta de que estaban presenciando un apocalipsis social. La cara de Harold se puso morada. «Te irás sin nada». Fue entonces cuando jugué mi as. Saqué la revista Forbes con mi cara en la portada. El magnate silencioso del sureste. Cómo un hombre construyó $29 millones desde cero. El silencio era ensordecedor. Harold miró la revista, su cerebro luchando por procesar lo que estaba viendo. El pobre hombre al que había intentado destruir financieramente valía más de lo que probablemente vería en su vida. 29 millones, dije conversacionalmente. Eso es solo lo que pudieron verificar. Las cifras reales son más altas. Preston parecía como si alguien le hubiera dicho que Santa Claus existía y que se había portado mal toda su vida. Margaret se aferró al banco, pálida como la muerte. Isabelle, de pie ante el altar con su costoso vestido, parecía como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. «Esto no puede ser correcto». Preston tartamudeó. «¿Eres pobre? ¿Trabajas en un taller?» Me reí a carcajadas. «No he trabajado en un taller desde que tenía 16 años. Soy dueño de una empresa de inversiones que gestiona más de $200 millones en activos. Tu padre pasó meses intentando averiguar mi patrimonio neto, y al parecer sus dotes de investigación no son tan agudas como su reputación sugería». Margaret susurró sobre mi pequeño apartamento y mi coche normal. Le expliqué alegremente lo de mi ático en el centro y mi cartera de inversiones. «Resulta que no tienes que hacer alarde de riqueza para tenerla de verdad». Isabella encontró su voz. «Lo supiste todo este tiempo. Dejaste que te tratáramos como un caso de caridad». Terminé. Como el hijo de un mecánico en quiebra que debería estar agradecido por casarse con la realeza de Charleston. Sí, quería ver exactamente lo desagradables que podían llegar a ser ustedes cuando creían que estaban tratando con alguien de inferior condición. Harold graznó que me había hecho investigar. Viste al hijo del mecánico y dejaste de investigar. Un error típico de los ricos. Asumir que cualquiera con las uñas sucias no podía jugar en tu liga, gimió Preston. ¿Pero por qué? ¿No nos lo dijiste? Miré a mi alrededor, a las caras de asombro, saboreando la humillación colectiva. Porque esto es mucho más satisfactorio que simplemente extenderte un cheque. Caminé hacia la salida, dejando a los mejores de Charleston contemplando las ruinas humeantes de sus suposiciones sobre la jerarquía social. Los Blackwell querían jugar con alguien que creían inferior. Resulta que se habían peleado con alguien tan superior que ni siquiera podían verlo desde donde estaban. El camino de vuelta a mi ático se sintió como una liberación. Mi teléfono vibró con llamadas desesperadas. Isabelle disculpándose. Harold ofreciéndose a renegociar. Margaret alegando que había humillado a la familia. Borré todos los mensajes sin leerlos. Desde mi balcón con vistas al puerto de Charleston, podía ver la torre de la iglesia de San Felipe, donde los Blackwell probablemente aún estarían explicando a los invitados por qué el novio había arruinado la boda de su hija con una revista Forbes y una bomba de verdad sobre su incompetencia investigadora. Había perdido mi prometido hoy, pero conservaba algo más valioso. Mi dignidad, libertad y fortuna. Los Blackwell querían poseerlas. A mí. Controlarme, reducirme a un activo familiar manejable. En cambio, me apoderé del momento, controlé la narrativa y reduje sus suposiciones a ruinas humeantes.